Hola, bienvenidos a Gama Mecatrónica. El día de hoy les tengo un video de cómo resolver un circuito utilizando el análisis de malla. Entonces vamos a comenzar. El ejercicio es el siguiente. Nos dice, aplique el análisis de malla para hallar la corriente I0, que está por aquí, en el circuito de la figura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Entonces por aquí les tengo unos pasos que son los que debemos de seguir para poder resolver el circuito utilizando el análisis de malla. Entonces primero tenemos que determinar las corrientes del lazo. Para eso tenemos que asignar las corrientes del lazo I1, I2 hasta IN a los N lazos, ¿ok? Entonces N son los números de lazos que tengo, ¿de acuerdo? Para este caso voy a tener 1, 2 y 3 lazos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener 3 lazos. Ahora tengo que asignar las corrientes I1, I2 hasta I3 porque N vale 3. Entonces voy a asignar las corrientes. Esta corriente que circula por mi lazo 1 se va a llamar I1. Esta corriente que circula por el lazo 2 se va a llamar I2, ¿de acuerdo? Y esta corriente que circula por el lazo 3 se va a llamar I3. Y noten que por mi conveniencia yo designé que las corrientes van a circular en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. El paso número 2 sería aplicar LTK a cada uno de los N lazos. Acá en las tarjetitas les voy a dejar el video donde hablo acerca del LTK para que vayan a verlo antes de continuar con este video. Y use la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Muy importante esta parte, usar la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Este yo creo que es el paso fundamental para que podamos resolver este ejercicio. Entonces vamos a utilizar ley de Ohm, que de igual forma aquí les dejo la tarjeta para que vayan a ver el video acerca de ley de Ohm, para expresar las tensiones en términos de las corrientes del lazo. Es decir, las tensiones en mis resistencias las voy a expresar en términos de las corrientes del lazo. Y por último, resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes del lazo, ¿de acuerdo? Entonces acá nos dice que al tener n lazos debemos de tener n ecuaciones para poder obtener las corrientes de cada lazo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Aquí les dejo el circuito y de este lado los pasos que tenemos que seguir. Ahorita vamos con el paso número 2. Para el lazo 1, que aquí tenemos ya el lazo 1 con su corriente I1, vamos a ver cómo la corriente I1 polariza la resistencia de 10 ohms y la de 12 ohms. Entonces, como mi corriente va en sentido de las manecillas del reloj, simplemente entraría primero por el polo positivo, saldría por el polo negativo, y de igual forma, para mi resistencia de 12 ohms, entraría primero por el polo positivo y saldría por el polo negativo. Y para mi fuente, vendría por acá mi corriente, entraría primero por el polo negativo y saldría por el polo positivo, por lo cual para esta ecuación los 24 volts serían negativos. Ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a la resistencia por la corriente que circula por esa resistencia. Entonces, para el lazo 1 ya sabemos que la sumatoria de todas las tensiones para el lazo nos tiene que dar 0, ¿de acuerdo? Entonces, para el lazo 1 comenzamos con menos 24 volts. Ya les expliqué por qué el 24 es negativo, porque polariza la corriente de forma inversa a esta fuente. Después, más el voltaje en mi resistencia de 10 ohms, que sería el valor de mi resistencia, que sería 10 ohms por la corriente. ¿Pero qué corriente circula por esta resistencia? Pues circula la corriente I1 de forma positiva porque polariza de forma directa a mi resistencia, y la corriente I2 viene por acá, entra primero al terminal negativo de la resistencia y sale por el terminal positivo. Entonces mi corriente I2 la puedo considerar negativa porque polariza a mi resistencia de forma inversa, ¿de acuerdo? Entonces, por ley de Ohm, el voltaje en el resistor de 10 ohms es igual al resistor de 10 ohms por la corriente que circula por ese resistor, que en este caso es la corriente I1 menos la corriente I2, ¿de acuerdo? Más el voltaje en el resistor de 12 ohms. ¿Cuál es el voltaje en este resistor? Pues es la resistencia por la corriente que circula por este resistor. La resistencia pues son 12 ohms y la corriente, vamos a ver qué corriente circula. La corriente I1 nuevamente viene por acá, entra primero por el terminal positivo de mi resistencia y sale por el terminal negativo, ¿de acuerdo? Y la corriente I3 viene por acá, en sentido de las manecillas del reloj, entra primero al polo negativo de mi resistencia y sale por el polo positivo. Entonces esta corriente la voy a considerar como negativa. Entonces el voltaje en el resistor de 12 ohms sería 12 por la corriente I1 menos la corriente
y 3. Y todo esto tiene que ser igual con 0. Ahora vamos a aplicar un poco de álgebra. Primero voy a eliminar estos paréntesis y me va a quedar de la siguiente forma. Menos 24 más 10 por i1 más 10 i1. 10 por menos i2 menos 10 i2 más 12 por i1 12 i1. 12 por i3 menos 12 i3. Y esto va a ser igual a 0. Ahora voy a sumar mis términos semejantes. En este caso me quedaría 12 i1 más 10 i1, 22 i1. El menos 10 y 2 lo paso igual y el menos 12 y 3 lo paso igual. El 24 lo paso al otro lado de mi igualdad, pero con signo positivo. Y ahora voy a dividir toda esta igualdad entre 2, ¿de acuerdo? Y me quedaría 22 entre 2, 11. Menos 10 entre 2, menos 5. Menos 12 entre 2, menos 6. 24 entre 2, 2. ¿De acuerdo? Y esta ecuación la voy a conservar como ecuación número 1. Observen que ya dejé de forma ordenada los términos que tienen i1, después los términos que tienen i2, y el último los términos que tienen i3. Y al otro lado, los términos independientes. Vamos a seguir ahora para el lazo número 2. Entonces, para el lazo número 2, voy a definir primero los signos de mis resistencias. Este va a ser más, este va a ser menos, este va a ser más, este va a ser menos, y este va a ser más, y este va a ser menos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar para el lazo 2. Voy a expresar la tensión de mi resistencia en términos de las corrientes del lazo. Entonces, el voltaje en la resistencia de 24 ohms va a ser igual a la resistencia, que es 24 por la corriente, que en este caso solo pasa una corriente, que es la corriente I2, la cual polariza mi resistencia de forma positiva. Entonces, simplemente para el resistor de 24 ohms, la expresión es 24 por I2, ¿de acuerdo? Simple ley de Ohm. Ahora, para el resistor de 4 ohms, la corriente I2 viene por acá, en sentido horario, entra primero por el polo positivo y sale por el polo negativo. Entonces, sería 4 I2 y falta la corriente I3, que también circula por este resistor. Entonces, la corriente I3 viene por acá abajo, en sentido horario, entra primero al terminal negativo y sale por el terminal positivo. Entonces esa corriente va a ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces para el lazo 2 va a ser 4 ohms por la corriente que circula, que sería I2 menos I3, ¿de acuerdo? Más el voltaje en el resistor de 10 ohms. Entonces para el resistor de 10 ohms, la corriente I2 viene por acá, polariza primero por el polo positivo a mi resistencia y después por el polo negativo. Por lo tanto, esa corriente es positiva. Y ahora la corriente I1, que también circula por este resistor, viene por acá, polariza primero por el polo negativo a mi resistencia y después por el polo positivo. Por lo tanto, esa corriente es negativa, ¿de acuerdo? Entonces sería 10 por la corriente que circula por el resistor, que sería I2 menos I1, que también circula por este resistor. Eso sería igual con 0. Entonces ahora me voy un poquito más rápido para que no quede tan largo el video. Voy a hacer un poco de álgebra, voy a quitar estos paréntesis. 4 y 2 menos 4 y 3 y 10 y 2 menos 10 y 1, ¿de acuerdo? Voy a sumar mis términos semejantes. El 10 y 1 te queda solo 24 más 4 más 10, 38 y 2 menos 4 y 3 lo paso de forma directa. Todo esto es igual con 0. Después divido todo entre 2 nuevamente. Menos 10 entre 2 menos 5, 38 entre 2 19, menos 4 entre 2 menos 2, ¿de acuerdo? Y esta ecuación la voy a llamar ecuación número 2. Entonces, observen que depende del lazo en el que yo esté analizando. Por ejemplo, para el lazo 1, la corriente I1 va a ser positiva. Y las otras corrientes que no estén en el lazo que estoy analizando van a ser negativas. Lo mismo para el lazo 2. Como estoy analizando el lazo 2, la corriente I2 es positiva. Y las demás corrientes las considero como negativas, ¿de acuerdo? Entonces, para el lazo 3 lo vamos a hacer más rápido. Entonces, para el lazo 3, que es este, defino los signos de mis resistencias y pues los signos de la fuente ya me los da la misma fuente. Mi corriente viene por aquí, polariza primero por el polo positivo a mi fuente y después por el polo negativo. Observen que esta es una fuente que depende del valor de I0, ¿de acuerdo? Entonces esta la consideramos más y la ecuación me quedaría de la siguiente forma. 4 y sub 0 más 12 por la corriente I3 positiva porque estoy analizando el lazo 3 menos la corriente I1 más para el resistor de 4 ohms 4 por la corriente I3 positiva porque estoy analizando el lazo 3 menos la corriente I2, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual con 0. Ahora observemos que para el nodo A, que es este que les marqué, la ley de corrientes, que de igual forma se las voy a estar dejando aquí en la tarjeta, nos dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, para este caso, para el nodo A, la corriente I1 entra a mi nodo y la corriente I2 y la corriente I0 salen de mi nodo. Entonces, podríamos decir que I1 es igual a I0 más I2. La corriente I1 se divide en estas dos corrientes, ¿de acuerdo? Simplemente despejo I sub 0, pasando I sub 1 al otro lado de mi igualdad restando, y me queda que I sub 0 es igual a I1 menos I2, ¿de acuerdo? Y ahora puedo sustituir este I sub 0 en la ecuación para el lazo número 3. Es importante guardar esta ecuación porque nos va a servir hasta el final del ejercicio.
ejercicio. Entonces sustituyo 4 por I1 menos I2 y el resto de mi ecuación lo paso igual. Quito los paréntesis, 4 y 1 menos 4 y 2, 12 y 3 menos 12 y 2, 4 y 3 menos 4 y 2. Y ahora sumo los términos semejantes. Menos 12 y 1 más 4 y 1 menos 8 y 1. Menos 4 y 2 menos 4 y 2 menos 8 y 2. 12 más 4, 16 y 3. A esto lo voy a dividir entre 8, menos 8 entre 8 menos 1. Menos 8 entre 8 menos 1, 16 entre 8, 2. ¿De acuerdo? Y esta va a ser mi ecuación número 3. Vamos a continuar. Ya tengo por aquí mi circuito y mis 3 ecuaciones. Noten que tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este es un sistema que sí puedo resolver y lo pueden resolver por el método que ustedes quieran. Una vez resuelto este sistema de ecuaciones, vamos a tener las corrientes de cada lazo. Entonces yo lo voy a resolver en MATLAB por velocidad y por simplicidad. Ya estoy aquí en MATLAB, ya puse mis matrices, ¿de acuerdo? Y voy a resolver mi sistema de ecuaciones. Si les gustaría que hiciera un tutorial de cómo resolver sistemas de ecuaciones en MATLAB, déjenmelo en los comentarios, por favor. Lo resuelvo rápidamente y acá tengo mi matriz de resultado, que me dice que I1 es igual a 2.25, I2 0.75 e I3 1.5 amperes. Ya lo anoté de este lado. Y ahora, recuerden que el ejercicio me pedía calcular el valor de I sub 0. Aún no terminamos de resolver el ejercicio, nos falta calcular el valor de I sub 0. Ya habíamos sacado aquí I sub 0 es igual a I1 menos I2, simplemente voy a sustituir, sería I sub 0 es igual a 2.25 menos 0.75 amperes, me quedaría que I sub 0 es igual a 1.5 amperes. Entonces la corriente que circula por este resistor sería de 1.5 amperes. Y ahora vamos a ir al simulador para ver si el resultado obtenido fue el correcto. Ya estoy aquí en el simulador. Recuerden que este era mi circuito, una fuente de 24, resistor de 10, resistor de 24, resistor de 4, resistor de 12 y una fuente que depende de mi corriente I0. ¿De acuerdo? Entonces la conecto por aquí porque es la misma corriente que circula en este resistor que la que circula por esta fuente. Entonces voy a correr mi simulación y voy a medir la corriente en este resistor. Y como pueden observar, la corriente en el resistor es de 1.5 amperes. Entonces llegamos a la conclusión de que el resultado obtenido fue el correcto. Pues bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya quedado muy claro cómo ocupar el análisis de mallas para resolver circuitos. Ya saben que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal. Compartan este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.